Bienvenidos, mis hermanos. Bendito sea el Señor que nos permite un día más de vida, pero que nos permite estar aquí para escudriñar su palabra. Hablaremos el día de hoy acerca de nuestro hermano Pablo. Y Pablo nos dice en la lectura que dio el hermano que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y el título de la lección del día de hoy lo he titulado Las cosas que no tumbaron a Pablo. Y cuando Pablo, allá en Filipenses 4:13, cuando hace esta acertación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está dando las gracias a los hermanos que lo apoyaban. Y la Biblia, hermanos, contiene una multitud de ejemplos de vidas consagradas al Señor. Y que cuando las estudiamos nos inspiran a ayudar a mejorar nuestra relación personal con Dios. Nuestro trabajo y nuestra relación personal con Dios, o nuestro trabajo en la obra, o sencillamente nos sostiene en el camino de Cristo. Pero de todas estas ilustraciones en la Biblia, de todas estas vidas consagradas al Señor, sin duda que el mejor ejemplo que tenemos de un seguidor de Jesús es el apóstol Pablo. Y gracias al poder que da el Señor, no solamente fue capaz de padecer muchos ataques, carencias, tribulaciones, sino que a pesar de esas dificultades, pudo mantenerse fiel y siguió sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor con todas sus fuerzas y con muchos sacrificios. Y con muy excelentes resultados al final de todo. Una vez que Pablo fue conocido por Dios, mismo Pablo se desprende de todas sus prerrogativas, de todas sus riquezas y de todos sus privilegios que en aquel tiempo él tenía. Aquí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8, nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las cosas que dentro del judaísmo eran de una alta estima, vienen Pablo a considerarlas como pérdida, como algo inferior al amor de Cristo. Porque para él la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, es más valioso que todas las cosas. Qué gran ejemplo. Porque todas las cosas las cuales vienen a ser como basura, como algo que no sirve, como algo que nos estorba y que puede contaminar lo que es verdaderamente importante. Sabemos que Pablo era hebreo por descendencia, pero también sabemos que poseía la ciudadanía romana por nacimiento. Sabemos que había sido fariseo y que había sido instruido por el gran rabino Gamaliel. Gamaliel era estricto conocedor y observador de la ley de Dios y tenía mucha influencia religiosa y política, incluso sobre las autoridades judías y gentiles. Pero toda esta grandeza, con sus privilegios, recursos y prestigio que disfrutaba Pablo tuvo que hacer todo esto a un lado para seguir el camino que con tanto ánimo había perseguido antes que
renunciar a ser cristiano. Era un oficial influyente y de ser un oficial influyente pasa a trabajar de tejedor de tiendas. Este era uno de los oficios más humildes. Pablo, desde el momento de su conversión, es un ejemplo para nosotros de cómo obedecer y agradar a Dios. Y para poder hacer esto, es necesario dejar la estimación de seres queridos algunas veces, dejar el prestigio social, así como los planes, las ganancias, los intereses personales. Y Pablo supo por experiencia que antes de vencer a sus enemigos y a las dificultades que vendrían, Pablo debía vencerse a sí mismo. Debía humillarse y hacerse pequeño ante los ojos de Dios. El Señor después lo levantaría del polvo del camino a Damasco y lo convertiría después de Jesucristo en el más grande mensajero de su voluntad. Pablo podía decir con toda honestidad y certeza lo que vamos a leer en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vayamos ahí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El apóstol Pablo aquí nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A esta altura, Pablo supo que más que negarse a sí mismo, debería aún morir enteramente a sus propios deseos. Morir a sus propios deseos para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ese hecho tiene un costo, y ese costo vital no tumbó a Pablo, no derrumbó su fe, ni modificó su decisión que había hecho de seguir a Cristo. Y yo te pregunto, ¿hay algo, hermano, en tu vida actual que te impida seguir o servir a Cristo Jesús como Él lo espera, o más bien como Él lo merece? Quizás el amor a tu familia, o tus amistades, o tu buen trabajo, o tus pertenencias, o tus gustos u ocupaciones que no te permiten hacer la obra de Dios, o que no te permiten comportarte según su voluntad. Déjame informarte que el Señor sigue teniendo el mismo poder. El Señor sigue siendo capaz de sostenerte y fortalecerte. Y el Señor sigue esperando que tú confíes en Él y en su amor, y que busques ser levantado del polvo de tu vida, así como Pablo fue levantado del polvo rumbo a Damasco. Pero es imprescindible que tú así lo quieras y que tú así lo decidas. Vemos en la historia de Pablo que cuando el costo de seguir a Cristo no hizo mella en él, no hizo mella en su ánimo, y siguió fiel, aparece la violenta oposición a su ministerio. Y ahora, por parte de sus antiguos compañeros, de aquellos que eran colaboradores suyos en el tiempo en que Pablo perseguía la iglesia. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 29.
Segunda de Corintios capítulo 11 del 23 al 29 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Por predicar el Evangelio de Cristo Jesús y predicar a Jesús como el Mesías prometido a los judíos, Pablo sufre, es odiado, es ofendido, ha sido golpeado, azotado con varas, ha sido apedreado, encarcelado y constantemente perseguido a muerte. Y mis hermanos, nosotros no podemos entender este odio contra Pablo, porque nosotros somos enviados a predicar a gente que en la mayoría de los casos cree en Jesucristo como Dios. Pablo predicaba a Jesucristo, que Jesucristo es Dios. ¿A quiénes? A los judíos, a los romanos, para quienes este mensaje era una ofensa, una blasfemia, una blasfemia que se debía pagar con la muerte. Y fue lo que al final consiguieron, que Pablo fuera ejecutado por el Imperio Romano. Sabemos que cuando Pablo supo cuánto le sería necesario padecer por el nombre de Cristo, él mostró su disposición no solo de ser perseguido, no solo de ser atado, sino aún a morir por la causa de Cristo. Ese costo en su cuerpo no tumbó la fe del apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 13, libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 13. Nos dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estaba dispuesto a todo, porque Pablo aprendió a llevar en su cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a ser denigrados, humillados, ofendidos o incluso golpeados por seguir a predicar a Cristo? ¿O solo por el hecho de tocar una puerta nos da pavor? ¿Creemos en verdad que Dios está con nosotros? ¿Que nos acompaña en su obra? ¿Que nos capacita, que nos anima y que nos protege? ¿O nuestros hechos revelan una fe deficiente? ¿En qué tipo de Dios estamos creyendo? Porque Dios, mis hermanos, es más poderoso que todos nuestros temores. Y Él merece ser servido a pesar de las dificultades que se presentan. Hay que dejar los resultados de su obra, los rechazos de la gente
y nuestra vida misma en sus manos. Y Él hará lo necesario. Y no todo lo tenemos que resolver nosotros. Hay que seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Hay que hacer la obra de Dios. Hay que sufrir algo por el Señor. El Señor ha sufrido por nosotros. ¿Por qué no podemos nosotros sufrir algo por Él? Sabemos que Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Sabemos muy bien que tampoco permitirá que te quiten algo sin lo cual tú no puedas vivir. Cuando los golpes de sus enemigos no pararon la fe del apóstol Pablo, entonces surge otro emisario de Satanás, que era la enfermedad. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena ganancia me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Parece ser que Pablo sufría alguna enfermedad, y quizás estaba relacionada con la vista, porque en el libro de los Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15, Pablo dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Parece ser que esa enfermedad estaba relacionada con sus ojos. Lo que sí es un hecho es que Pablo estaba enfermo. Estaba enfermo a tal grado que había rogado al Señor con insistencia. Pero la respuesta divina era que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo y perfeccionarlo en su obra. Pablo entendía su enfermedad como una prueba. Y Pablo tenía la capacidad no solo de mirar en ella sus buenos propósitos, sino que también sabía que esa enfermedad hacía reposar sobre él ¿qué? El mismo poder de Dios. La enfermedad de Pablo no solo no lo tumbó, sino que fue un motivo para poder mantenerse humilde y dependiente de Dios, y para mantenerse ocupado en su obra de predicación. Pablo no tenía en alta estima su propia salud, o incluso su vida misma. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 22, Pablo hace esta expresión y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Su preocupación por el beneficio que podían tener a través de él en la iglesia. Y además de su correcta actitud ante la enfermedad, Pablo expresaba su total confianza al desear ya estar con Jesús. Pero al mismo tiempo su amor por los hermanos y sus necesidades de edificación lo mantenían activo y gozoso en su ministerio. ¿Cómo vemos nosotros las enfermedades? ¿Las vemos como una oportunidad de acercarnos a Dios? Y como Pablo, de que su poder repose en nosotros. ¿O las vemos como algo que no debería pasarnos a nosotros? Las vemos como un motivo para mantenernos en oración, para apegarnos más a Dios, para hacer su voluntad, o las vemos como algo que estorba, que nos limita y que nos estanca. Si la vemos como algo que nos estanca en nuestra obra espiritual. En pocas palabras, es para nosotros la enfermedad una oportunidad de servir a Dios o un pretexto para no servirle. Porque algunos abandonan el camino de Cristo cuando los aflige alguna enfermedad o cuando uno de sus familiares está enfermo. Ven las enfermedades como una prueba de desamor de Dios. No ven en la vida cristiana algo que les favorezca y llegan a dudar del poder de Dios y de las intenciones del Señor. Porque cada vez que hay tribulación, el Señor nos está moldeando a su manera. Pero si el mismo Hijo de Dios Jesucristo sufrió en su carne, nosotros también sufriremos. Y sí, mis hermanos, Dios permite en ocasiones que Satanás nos aflija y nos pruebe. ¿Para qué? Para comprobar la calidad y la durabilidad de nuestra fe. La enfermedad vemos que no tumbó al apóstol Pablo. Y sabemos que Dios sigue teniendo el mismo poder y la suficiente gracia para sostener nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y en sus manos poder hacer maravillas con nuestros débiles recursos. Pero debemos mantenernos una fe inquebrantable en la bondad y confianza en la sabiduría de Dios. Y pedir y permitir que sea hecha su voluntad. Aquí en Filipenses capítulo 3, versículo del 17 al 19, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Pablo escribió a los Corintios con muchas lágrimas, debido al pecado de que no querían disciplinar a un miembro. Y a los Efesios había amonestado con lágrimas a cada uno. Y Pablo era expresivo, mostraba el profundo amor y dolor de su corazón, tanto por sus hermanos israelitas que rechazaban el Evangelio, como por aquellos que, habiéndolo obedecido, seguían practicando e introduciendo la ley de Moisés. ¿Y qué decir de su preocupación por todas las iglesias? Pablo siempre se preocupaba por todo. Y Pablo sabía que tenía que enfrentar y exhibir a los falsos hermanos para así cuidar la libertad de la cruz de Cristo. Así podía preparar a la iglesia y así podía evitar mayores daños en ella. Y hoy en día de este peligro no estamos exentos, porque hay personas que aparentan obedecer el Evangelio solo para introducir problemas y destruir iglesias. Y hay otros que lo obedecen verdaderamente, pero continúan arrastrando errores que habían cometido de donde salieron. ¿Y qué decir de hermanos que viven en pecado, que solo miran y buscan lo terrenal? ¿Sabe qué Dios nos manda en el ejemplo de Pablo? Nos enseña a orar y llorar por esos hermanos. Nos enseña a ser pacientes, nos enseña a soportar y a enseñarles y a preocuparnos y a cuidarlos. Nos enseña a intentar por todos los medios rescatarlos del fuego eterno. Y sobre todo, nos enseña a no contaminarnos nosotros con ellos. Pablo no sucumbió ante el mal ejemplo de hermanos falsos. Y nosotros no debemos de abandonar a Cristo Jesús porque algunos de sus seguidores no se comportan como debieran. El Señor no tiene la culpa. Por eso no es justificable ni nos salvará en el día del juicio. Nuestro hermano Pablo aseguraba con toda certeza algo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 68. Él tenía una certeza. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Pablo dice: porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada. Me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía mucha certeza y confianza en Dios. Nosotros podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá de todo lo que necesitamos en esta tierra. Nos proveerá aún el valor para enfrentar la muerte, como decía Pablo, así como él decía. Él proveerá todo cuanto necesitamos en el cielo también. Sin embargo,
Debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien, quiere evitar el dolor y la incomodidad. Y puede hacer que no recibamos todo lo que deseamos al confiar en Cristo. Pero nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar. Cambiar de desear todo a aceptar su provisión. Y como Pablo, poder vivir por él. A Pablo ni pobreza, ni enfermedad, ni golpes, ni humillaciones, ni insultos, ni abandonos, ni reyes, ni Satanás, ni hambre, ni cárcel, ni soledad, ni desvelos, ni sed o desnudez tumbaron al apóstol Pablo de la mano de Dios. ¿Qué cosa nos puede tumbar a nosotros? ¿Alguna de estas cosas? Reflexionemos en esto y tomemos al apóstol Pablo como un gran ejemplo para nosotros. Esta es la lección. Dios les bendiga. Gracias por su atención y que el Señor los llene de ricas bendiciones. Ofreceremos una invitación para aquellos que aún no han obedecido al Evangelio. Si te encuentras aquí, has escuchado la palabra, si crees en Jesucristo, te preguntaré lo que se le preguntó a Pablo. Entonces, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. No te vayas a casa con la incertidumbre de que un mañana no pueda llegar. Si estás dispuesto a hacerlo, todo está preparado. Pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.